le invitamos a penetrar en el mundo mágico de la radio. Conozca a sus protagonistas con sus vivencias y anécdotas. Al servicio de la radiotelefonía de Iquique, Radio Lynch Online presenta La Radio, 100 años de historia y servicio de Chile y de Tarapacá. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. ¿Qué tal, amigos? 100 años de historia de la radio y trayectoria de locutores, radiocontroladores, técnicos, administrativos, que usted tal vez no conozca. Hoy vamos a centrarnos en la historia de un colega, un amigo, Juan Carlos Viza. Está con nosotros. Juan Carlos, bienvenido aquí a nuestro programa conmemorativo de los 100 años de la radio. Bienvenido a este espacio. Hola, Iván, ¿qué tal, amigas, amigos? Bueno, es una nueva experiencia estar entre micrófonos y también ante las cámaras. Sí. No es habitual en mí. Y que te entrevisten todavía, ¿no? Y más que yo sea el objeto en este minuto del programa. Juan Carlos, tu trayectoria son casi 50 años al frente del micrófono, de los controles, 40 y algo, casi 50, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el 28 de agosto recién pasado cumplí 48 años en radio. 48, toda una vida, considerando que la trayectoria de la radio en Chile son 100 años y en Tarapacá un poco menos. O sea, tú eres conocedor de toda una historia viva. ¿Cómo llegas tú a la radio, Juan Carlos? Bueno, corría el año 1974. Yo había estado antes en la Escuela Normal de Iquique. Ya mi sueño era llegar a ser profesor. Y en esa instancia conocí a don Enrique Saavedra Rocha, que también era aficionado al tema radio en la León 13, en la oficina Victoria. Bueno, terminó este tema de la Escuela Normal y pasado un tiempo, luego que yo estaba trabajando ya, nace mi sueño por la música, que siempre me había gustado en tiempos de la escuela secundaria. Habíamos cantado sobre un escenario, hecho prácticas en guitarra, etcétera, etcétera. De tal manera de que dije, ¿por qué no comprarme una guitarra? Así es que, y tenía un amigo en una radio, y era precisamente Enrique Saavedra, quien estaba haciendo sus primeras armas en la radio Almirante Lynch. Fui a visitarlo y le dije que necesitaba un dato de una guitarra. Y él me dice, ¿te acuerdas cuando estábamos en la normal, en la mención castellano? Éramos muy buenos para la lectura. Tú tienes buena pronunciación, me dice. ¿Qué te parece si aprendes esto? ¿Te gusta la radio? Bueno, le digo yo, ¿por qué no? Y de allí empezamos a hacer práctica. Esto fue en abril de ese año 74 y se produjo la vacante por allá por agosto. Y de ahí hasta esta parte ya 48 años de trayectoria. Claro, por supuesto, fueron comienzos de aquellos tiempos, eran los famosos, lo que actualmente llamamos disc jockey, ya, que era el locutor y control. Hacíamos las dos labores. ¿Tú aprendiste de esas dos? Yo aprendí inmediatamente las dos. Hice la práctica en el control y también hice práctica en locución. La famosa importación de voz, claro, en una radio amplitud modulada, AM. Sí. Entonces se utilizaba bastante la fuerza de la voz y la importación de la voz. Bueno, tú tienes una voz muy natural, quienes te conocemos. Todos te conocemos por Juan Carlos, pero tu apellido es Carlos. ¿Tu nombre es Juan? Tu apellido es Carlos, ¿no? Viza. Viza por más parte de madre, ¿no? Efectivamente, sí. El apellido mío paterno es Carlos y el materno es Viza. Razón hay una. Cuando yo empecé en la radio El Salitre, porque ahí fue donde hice la práctica, yo comencé a hacerme llamar Juan Carlos, simplemente.
y se produjo una situación en donde yo debía quedarme y solamente tenía que decir la hora, la sintonía y poner el disco, nada más. Y fue una recomendación de la jefa, doña Elsa Díaz Benavides, en aquel momento, porque ella tenía cierto reparo por el Juan Carlos que estaba al otro lado del teléfono. Mucho cuidado con hablar de nada más que eso. Mucho cuidado, yo te conozco. Mira. Bueno, yo me extrañé un poco por la observación, cumplí la tarea y un par de días después tocan el timbre de la radio del Salitre, yo salgo y abro la mampara y veo que está allí doña Elsa. Y me dice, ¿y tú quién eres? Juan Carlos. Oh, me dice, te confundí. Tú no eres el Juan Carlos que yo pensaba. Había otro Juan Carlos en la radio. Y él era el denominado el loco Juan Carlos. Ah, ya. Entonces, para evitar confusiones, yo me puse Visa, Juan Carlos Visa. Sí. Bueno, Juan Carlos Visa, locutor, radiooperador, libretista, te he visto como especialista en sonido, en eventos, te he visto en un montón de partes. En tu trayectoria, Juan, tú hiciste casi toda tu trayectoria en la casa, digamos, Radio El Salitre, Radio Lynch. Cuéntanos un poquito más de tu trayectoria. Bueno, sí, el tema de la Radio El Salitre fue una experiencia muy, pero muy buena en el sentido de que yo hice mis primeras armas. De hecho, hubo colegas que, entre ellos estaba José Tamborino Fichela, que en aquel entonces era mi jefe en la Radio del Salitre, ¿ya? Y me dice también por consejo el colega Chinchín, Leonel Cortés, que yo tenía que tener un libreto de 6 líneas solamente para cada intervención en el micrófono. O sea, la radio era muy formal en aquel entonces y no había motivo de equivocaciones. Con libreto. Había que anotar algo. Sí. Había que anotar algo para tener toda la seguridad de lo que se iba a señalar o decir. Y esa experiencia ya fue precisamente los primeros pasos de la radio, con bastantes vacilaciones, en fin, cosas que para un principiante evidentemente son situaciones que se dan, pero mi entusiasmo estaba incólume, yo seguía avanzando. ¿Y la guitarra, Juan? La guitarra quedó en el tiempo, pero tomé los micrófonos y aparte de ser locutor y control, hicimos ya otras labores, como lo decías, la radio es aquí en el norte, la radio es un todo. De todo un poco. Yo te conocí el año 89 en la radio Cabancha, tú eras el locutor comercial de la radio Cabancha, 97.7. También hacías labores en la radio Lynch, ahí te corrías de lado a lado haciendo tu trabajo, ¿no? Me recuerdo a Abelardo Cortés ahí que era el que nos grababa, hacía toda esa operación, y trabajábamos con un grupo de jóvenes, entre ellos el actual director de la radio UNAP, ¿no? Don Leslie Oxiel Díaz, ¿no? Todos esos eran pequeñuelos que trabajaban ahí y que estaban cerca también de hacerse una carrera también en lo que es el trabajo radial. Claro, hay muchos jóvenes en aquel tiempo que tú señalas. Me acuerdo aparte de Leslie Ociel, a quien saludo cordialmente, René Troncoso, Livio Encalada, ¿cuánto se llama este muchacho? Luis Valenzuela, entre otros, aparte de Goyito y otros más que ya estábamos con cierto tiempo en la radio. Esa fue una generación bastante especial, puesto de que nosotros salíamos de lo que era la denominada AM para transformarnos paulatinamente en un proceso que es natural en lo que es la tecnología, la frecuencia modulada. La radio Cabancha nos invitó precisamente a ser más moduladores en la voz, y al mismo tiempo a ser más buscadores en el sentido de que la radio no solamente iba a ser la parte musical, sino que también debía tener ciertos contenidos. Así es que
había un todo, había una mirada juvenil respecto de lo que es el público, como asimismo también hacia el mundo laboral, hacia el mundo cultural, hacia el mundo político. Se multiplicó la radio en diferentes facetas. Son 48 años, Juan, que tú has sido testigo privilegiado, actor también de esta historia de la radio, donde han habido cambios, no solo desde el punto de vista técnico, tecnológico, sino también en las formas, en las maneras. ¿Echas algo de menos desde esos tiempos a lo que se entiende hoy día actualmente como la radio que escuchamos hoy por hoy? Bueno, sí, hay una diferencia muy grande. De hecho, yo la viví estando en la radio Almirante Lynch AM. Tuve la oportunidad de trasladarme con todo al complejo Alarcón y Jiménez, que era un complejo radial en frecuencia modulada, la Tirana Mundial y Tamarugal. Yo estaba acostumbrado a la publicidad AM. Un poquito más gritadita. Sí, más rimbombante, sí. Ya. Cirquera, no tanto, pero era gritona. Sí. Ya. Casi reviento los equipos allá. Entonces me dijeron, pero Juan Carlos, bájele un poco, pero ¿por qué tan fuerte? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo estás hablando? Así, léelo así. Y de allí para adelante comenzamos en otra faceta de lo que es la radio. Y aún así, las 6 líneas que tenía en la AM se transformaron en 15 segundos en locución en FM, en la Tirana FM. Cortito, ¿no? Cortito y preciso. Claro, era una locución bien cortita, ¿ya? Y temas anglo. Había un estilo muy especial en esa Tirana FM, a donde me tocó estar en otra experiencia más dentro de lo que es la radio. Sí, la juventud de aquellos años te recuerda justamente haciendo esos programas de la tarde también. Juan ha sido un hombre de mucha y dilatada experiencia en distintos ámbitos. Te pregunto, siempre hacemos esta pregunta, ¿alguna anécdota que te haya pasado, algo que podamos contar, por supuesto? Bueno, hay muchas historias respecto de lo que es la radio en cuanto a anécdotas se refiere. Hay anécdotas que nos dan satisfacción, el hecho de estos trabajos en terreno, en donde teníamos el traslado de los equipos, y hay otras anécdotas que son para la risa, indudablemente. Sí. Yo recuerdo una vez que nos tocó trabajar juntos, nunca me había tocado a mí participar del relato de un desfile. La verdad que para mí fue una experiencia, y me acuerdo que en su momento el administrador de la radio, el señor Cereceda, nos dice, me dice, Iván, ¿no? Vaya usted con don Juan Carlos. Y la pregunta, digo, ¿y qué voy a hacer? Hable, pues. Entonces, recuerdo que llevé un libreto, porque era mi primera vez que yo estaba en una situación como esta. Nunca me había pasado y nunca no estaba preparado para eso, así que llevé un relato histórico, esto es del Día de la Bandera, ¿no? Claro. Y recuerdo que aprovechándome de los recursos que estábamos los dos trabajando frente a frente, ahí frente al Politécnico, habiendo tirado de tremenda línea desde el Politécnico con la bomba, estábamos directamente claro. a la radio. Y bueno, yo decía, bueno, este día de julio se conmemora tal parte, y dejamos a Juan Carlos Fiza. Entonces cada rato me apoyaban Juan Carlos, y Juan Carlos con su fervor, o sea, aquí van los soldados marcando, y le colocaba el micrófono hacia la marcha, hacia los pasos marciales, ¿no es cierto? Y era parte del relato, parte de la historia. La verdad que no estaba preparado, pero para mí fue sorprendente ver tu flexibilidad y también el fervor con que hacías el relato de un desfile. Nunca pensé que iba a ser parte de eso, y fue mi primera vez junto a un trabajo contigo, Juan Carlos. Bueno, sí, efectivamente, esa es una faceta que uno se va fabricando con el paso del tiempo. Recuerdo muy bien que, aparte de tener las famosas 6 líneas y de tener lectura en cualquier momento, se nos quitaba el papel. La improvisación. Y nos llamaban a seguir hablando.
Y frente a una temática, obviamente uno tenía que seguir analizando el tema. Pero esto también es parte de lo que es el observar la labor periodística que se hacía en aquel entonces. No era solamente una noticia por fuera, sino que el análisis completo, hasta desmenuzarlo en la infinidad de veces. Y ello da pábulo para que uno vaya ahondando, avanzando, analizando, escudriñando y encontrando más cosas Tú eres que un hombre, analizar. eres un hombre versátil, porque yo te conozco, de hecho me tocó, éramos parte del mismo equipo, reemplazarte en la ruta 150 en la noche. Había que ponerle color, porque tú le ponías harto color en la noche. Cada estilo era diferente. A mí me pasaron del FM a la M para poder reemplazarte a ti. Y también te escuché haciendo tangos. ¿Cómo llegas a hacer estos programas de tango, poniéndole tanto sentimiento a Rabalero? Bueno, no soy de la época del tango. Yo soy pasada la época de la nueva ola, porque siempre me dicen que yo soy de la nueva ola. No, yo soy un poquito más después, 67, cuando tenía 16 años ya. Entonces el tango no entra en mi... No estaba en tus líneas. No estaba en mis líneas de ninguna manera. Lo que sucede es que en las prácticas que yo hacía en la radio El Salitre, el primer control que me tocó hacer fue a un programa de tango que había en la radio El Salitre. De tal manera de que yo me hice muy amigo de este señor que tenía los programas en aquel momento. Y a su fallecimiento, inclusive, yo fui el reemplazante de los programas que él tenía. Esto es el tango y Evocando el Ayer. Me pasó algunos libros y él me enseñó bastante de lo que es la música de los 40, de los 50. Sí. El tango viene de esa época. De esa época. La época de oro, la época de oro del tango. Exactamente. ¿Qué estás haciendo hoy, Juan Carlos? Bueno, sigo en el tema de la radio dentro de lo que son mis labores prioritarias, debo decir, pero la radio es mi pasión, indudablemente. En este minuto yo tengo una colaboración en un programa que es folclórico. Emblemático, Claro, y eso es en la memoria de mi fallecido amigo Juan Castro Mancilla. Programa que se hacía en la radio Lynch en su tiempo, ¿no? Bueno, efectivamente viene de los tiempos de la AM también, Sí. Ese programa, de punta y taco. Sí. Uh-huh. Pero fue creciendo y aparece Golpe de Diana, y sigue avanzando, aparece Chile, su gente y su música, y también el famoso Rincón Ranchero, que está vinculado con lo que es el ser del Guaso, sí, en la zona sur especialmente. El ser campesino, Exacto. con todos los sabores que tiene. Hay tanta gente que es del sur y que disfruta. Aquí estamos presentando a La Voz, al radio, en su momento también Radio Operador, que llevaba todo este también. tema. Y el tango lo estás haciendo todavía, ¿no? Lo hice. En este minuto estoy en pausa. Estás en pausa. Claro. Sí. Tengo... Echamos de menos en todo caso el programa de tango. Sí, por supuesto. Yo de vez en cuando tengo mis momentos en solitario para escuchar, como lo hacía Jaime Iturrieta, a quien recuerdo mucho, porque él tenía una sala, discoteca, como era la gente antes. Tenían una discoteca, un salón o una sala en casa, en donde tenían un living y para disfrutar. Disfrutaban de su música. Claro, del estéreo, de la cuadrafonía, de los discos de aquel entonces. Oye, Juan, te preguntaba hace un rato los cambios, lo que tú has visto. La radio que vemos hoy día, ¿te deja cierto sabor de añoranza con respecto a lo que se hacía antes? ¿O sencillamente dices, bueno, esto es el paso del tiempo natural, son los estilos? ¿O te gustaría una radio con más contenido? Bueno, la radio tiene su evolución y es natural. Estoy totalmente de acuerdo con aquello. De hecho, los que hemos vivido el tema de la radio en
en los procesos, nos damos perfectamente cuenta de los cambios que hemos tenido nosotros también, vinculándonos a lo que es el paso del tiempo con la radio. El tener una opinión, por ejemplo, el ser opinante y también el ser receptor de lo que es el interactuar con las personas, porque actualmente se utiliza mucho los medios para que la gente se acerque más a la radio y se haga pública la opinión de la gente. O asimismo también las opiniones respecto de una temática un tanto más abierta, respecto de lo que antes era la formación o la comunicación radial. Si bien es cierto, los pilares de la radiotelefonía son informar, educar, entretener, ¿no es cierto? La tecnología actual ha permitido de alguna u otra manera que la radio tenga más palabras opinantes, con intervención de la comunidad, es decir, está como más cercana. A mí, de repente, yo me encuentro a veces con los señores periodistas, y no hace mucho estuve en un debate o una conversación. No sé si fui desafortunado al señalarlo, pero creo no estar equivocado, de que el locutor tuvo un tiempo en donde la voz, la palabra locutiva, que estaba libreteada, marcó una época en donde la linda voz o la buena voz del locutor sobresalía. Pero la intervención del periodismo, actualmente la mayoría de los elementos que hacen voz en la radio son periodistas. Y esa intervención del periodista ha hecho que la radio se vaya a un plano noticioso y se vincule también a la opinión pública, transformándose la radio en un debate diario. Hay muchos medios de comunicación que durante la mañana o durante la tarde tienen programas de conversación de diversa índole y muy poco de música. Exactamente, o de debate y discusión donde la música, como dices tú, ya no es parte de esta pauta programática. Ahora, bueno o malo, uno dice es parte de la historia, es parte de las cosas que están pasando, cosas de las que suceden. Un consejo para las nuevas generaciones, aquel que quiera ser parte de este mundo de la radio, ¿qué consejo le darías tú a estos jóvenes, a estas jóvenes que quieren ser parte del mundo de la radio en estos tal vez 50 o 100 años más que vengan, que probablemente nosotros no los veamos, pero serán el reemplazo natural de lo que hacemos micrófono en este momento? Bueno, hay un asunto que tiene relación precisamente con esta profesión, yo le digo. Bueno, muchos dirán oficio. Para mí es una profesión. Para otros será un hobby. Para mí es una profesión. Es una vida dedicada precisamente a todo aquello, a todo esto que es la radio. Hay un bichito que está flotando cuando el que visita la radio capta precisamente ese ambiente. Y si esa persona se siente vinculado con esa atmósfera, indudablemente que va a sentir lo que es la responsabilidad de estar frente a un micrófono, de lo que significa precisamente un medio de comunicación. En el mundo juvenil tal vez haya una visión diferente, pero en lo general podríamos decir que esto se siente, esta es una pasión. Y no dejaría de serlo si es que no seguimos preparándonos. Debemos seguir perfeccionándonos. Yo no tenía la palabra que hoy tengo. Como lo dije anteriormente, yo tenía líneas en donde yo escribía las 6 líneas. CA82, Radio El Salitre de Iquique, y después lo leía, ¿ya? Pero cuando me quitaban el papelito yo no hallaba qué decir. Y no tenía esa opinión que yo hoy la tengo. De hecho, hay quienes me preguntan, por ejemplo, cuando yo he estado en algún móvil,
y alguien se acerca a mí y me dice en el micrófono, ya, este es el móvil, me acuerdo, este es el móvil naranja de la radio tanto. De la radio, el móvil naranja de la Radio Lynch, de la radio Almirante CA150. Lynch, Sí. Claro. Lo teníamos que empujar todo, pero era el móvil naranja. Entonces yo le decía al joven, hablaste 15 segundos, sigue hablando. Entonces, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué digo ahora, no? ¿Qué digo ahora? Claro, eso va paulatinamente agrandándose, la experiencia hace que el locutor tenga una mayor participación y pueda dominar las situaciones. Tal como decías, en el ámbito de las transmisiones, a mí me tocó también ser participante en las transmisiones deportivas, sí, como locutor comercial. Relato, tú también hiciste relato, hacías relato también. Y finalmente como, sí, claro, relator, o sea relator deportivo. Las has hecho todas, desde el comentario, el relato, ahora que me haces memoria, sí, el relato deportivo. El relato deportivo, por supuesto. La locución comercial, que es difícil, ¿eh? La locución comercial, sí, también. Sí. Ya, ¿no? Y también en la parte técnica, porque éramos un todo. Entonces, llegábamos temprano, tirábamos líneas, después teníamos que hacer la transmisión y después recoger todas las cosas y llegar finalmente de vuelta a la radio. Esa, una de las experiencias que yo me acuerdo que es vital dentro de lo que es el cambio que se opera o se produce en las radios fue la aparición de la famosa polla gol. La polla gol, a raíz de que en esos años también aparece Deportes Iquique, hace de que se incluya al equipo profesional iquiqueño en la polla gol. De tal manera de que aparecen los corresponsales de Iquique hacia Santiago. Sí. Y las diferentes radios que estaban informaban en los programas que estaban en la capital. Nosotros teníamos Siga la Polla Gol con Portales. Con Máximo Clavería. Con Máximo Clavería. Uno de los corresponsales fue Chinchín y posteriormente fui yo. Y para eso hay que estar preparado, fíjate. Sí, porque te preguntan y tienes que saber de... Hay que ir a visitar el estadio, hay que conocer los muchachos, investigar quién está lesionado, cuál es el juego, observar... Sin redes sociales. Sin internet, era todo era diferente. No, había que estar en terreno. Claro, en terreno. Y después eso, tenerlo en una hojita y unos 2 o 3 minutos más o menos, 2 minutos. Para un despacho. Claro. Que uno escuchaba. Bueno, los que no vivíamos en la zona, a través de estas cadenas uno conocía justamente las voces. Decir, los de Iquique, tú eres Juan Carlos Viza, mira, yo te escuchaba por los despachos de la radio Portales. Juan, hemos recorrido un poco en forma sucinta estas 48 años de trayectoria, con nuestros recuerdos más gratos, también situaciones que han sido penosas para todos nosotros, pero de todas maneras el cierre de una radio significa también la pérdida como si fuera un ser querido. Se han cerrado tantas radios locales en desmedro de las cadenas. ¿Cuál es tu sueño para la radio en estos próximos años, Juan Carlos? Bueno, mi sueño no es tan difícil. La radio va a ser siempre la radio. Mantiene su vigencia, ya se ha comprobado, de acuerdo a lo que hemos conversado, la evolución que tiene la radio en el tiempo. Y por supuesto que confío y estoy plenamente cierto de que el trabajo de la radio y los comunicadores estarán siempre allí donde está la noticia, donde está la información, donde está la entretención y donde quiera usted escucharnos. Eso es lo vital. La radio siempre será. Juan Carlos, ha sido un gusto tenerte muy brevemente en este programa, que es un recuerdo de la actividad de todos los trabajadores radiales, no solo de los locutores. Tú has desempeñado prácticamente todas las labores radiales durante todos estos 48 años y queremos agradecerte que hayas accedido a este programa especial de Radio Lynch Online,
que es un esfuerzo por recuperar nuestro patrimonio radial. Así que te damos las gracias por haber estado con nosotros. A ti, muchas gracias y un saludo para todos nuestros queridos amigos y amigas. Un placer haber estado aquí y compartir esta maravillosa experiencia. Gracias. 100 años de radio, 100 años de historia. Lo propio hemos vivido en nuestra región de Tarapacá. Hoy, con la visita de un amigo, Juan Carlos Visa. Nos estaremos encontrando en otro programa más, donde estaremos recordando los 100 años de la radio, su historia al servicio de Chile y de Tarapacá. Este es un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Radio Lynch Online presentó La Radio, 100 años de historia y servicio de Chile y de Tarapacá. Le invitamos a seguir sintonizando nuestro programa y seguir conociendo a sus protagonistas, con sus vivencias y anécdotas, al servicio de la radiotelefonía de Iquique. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional